Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Por favor, me confirman el audio. Sí se escucha. Ok, Sí, sí, sí. gracias. Buenas tardes todavía, me parece. Muy bien, chicos, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Siguiendo con la línea de la literatura, ¿no? La semana anterior habíamos revisado lo que era el neoclasicismo francés. Y hoy día vamos a revisar al neoclasicismo español. No, profesora, son neoclasicismos ambos, deben ser lo mismo. No, no funciona así, no pueden estar catalogados probablemente pueden compartir tal vez por ahí uno que otro rasgo, pero los temas que se abordan en cada uno son diferentes, ¿no? Tienen una intención distinta, emiten o transmiten, en este caso, realidades diferentes, ¿no? Y justamente hoy día vamos a hablar un tema bastante interesante que yo espero que estemos todos en la disposición de poder conversar, porque parte de lo que es literatura también requiere mucho de la parte crítica de ustedes, ¿no? Y es un buen medio el hecho de tener una sala abierta y presta a poder escuchar la diversidad de opiniones que tiene. No con el ánimo o la intención de decir, ah, no, estás equivocado, estás fallando, así no es, así se hace, sino con el ánimo de poder vertir, ¿no? Esa opinión que yo tengo de manera personal frente a esa situación, ¿no? Tal vez ubicarnos en eso y tal vez comparar lo que fue con lo que es ahora y poder decidir, ¿no? O poder llegar a una conclusión y tal vez, ¿no? Haya esa situación o eso era mejor de lo que es ahora, ¿no? Entonces, para empezar a abrir esta tribuna abierta también y ustedes puedan empezar a soltarse un poquito por ahí, vamos en este caso a ver lo siguiente. Mira, o mire, dice, los pensadores de la Ilustración estaban en contra de los matrimonios por conveniencia, ya que corrompen la moral social y afectan la cantidad demográfica. La pregunta para ustedes es, ¿no? ¿Ustedes qué opinan o qué opinión tienen con relación a los matrimonios que eran? Porque ahora, bueno, en algunas culturas me parece que aún la mantienen, pero en nuestra sociedad no funciona así, o al menos no es una realidad muy patente. ¿Qué opinan sobre los matrimonios por conveniencia, chicos? Esos matrimonios arreglados, esos matrimonios en donde es alguien más quien decide con quién casarse, con quién casar a sus Eso hijos. está mal, profe, porque no les dan decisión propia. ¿Ya? Está mal porque no tienen una decisión propia. Ya, listo, muy bien. Los demás, ¿qué opinan? ¿Qué opinan o qué opinión tienen para ustedes esos matrimonios? ¿Qué opinión tienen para ustedes, chicos? Siéntanse en la libertad, vuelvo a lo mismo, de opinar, ¿ah? Profesora, bueno, con respecto a los matrimonios por conveniencia, ¿Mm? en la mayoría de los casos no es nada bueno, ¿no? Y tiene consecuencias negativas. Bueno, esa es mi opinión. Ujú. Por supuesto, muy bien, Nelson, gracias. Por aquí voy a leer lo que su compañera me ha escrito. A ver, ¿qué nos dice? A ver, Yasuri nos dice, profesora. Ya está bien, Yasuri, no te preocupes. No hay problema, hija, no hay problema. Ya revisas la grabación, ¿ya? Para que puedas entenderla, a qué refiere esta corriente. Ya, vamos a partir. ¿Por ahí alguien más quiere agregar algo por ahí con relación a su opinión a los matrimonios arreglados? ¿Qué opinan? Es bueno, es una realidad, chicos, que hemos pasado, ¿ah? Dentro de nuestro proceso histórico, si retrocedemos, ha habido una etapa en la vida del hombre en donde esto ha sido así, ¿no? Donde era papá, donde era mamá, las o los responsables de elegir con quién casar a sus hijos, ¿no? Justo como decía Yuleimi, ¿no? No había esa decisión personal de decir, a ver, yo con quién quiero casar, ¿no? Si no era como tu papá venía y te decía, ¿sabes qué? Te vas a casar con tal. Punto. Aquí no hay de que
no, no, porque yo no quiero. No, ahí se hacía y ustedes saben, ¿no? Y tal vez muchos hemos crecido con esa, vamos a decirle, ley de casa, ¿no? De que se hace lo que mamá y papá dicen, ¿no? Y algunos, bueno, o eran rebeldes y no hacían caso, mientras que otros, sí, pues eran bastante sumisos, ¿no? Eh, ya, Esmeida, está bien, no te preocupes, no hay problema. ¿No? Entonces, en realidad hay mucho, ¿no? ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? Hay de todo un poco, ¿no? Y como les decía, ¿no? Si nosotros revisamos un poquito la etapa de la historia de antaño, era así, ¿no? O los matrimonios en la mayoría de casos eran por conveniencia. Y cuando hablamos de conveniencia es porque el partido que te elegían tus padres era porque, bueno, tal vez tenían dinero, tal vez tenían terrenos, tal vez tenían poder, ¿no? Y eso convenía, ¿por qué? Porque al unirte con esa persona, tú como parte te volvías familia y tenías los mismos beneficios, ¿no? Y justo por ahí Nelson me decía, ¿no? Trae efectos negativos, por supuesto, y uno de esos efectos es la cantidad demográfica, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A la cantidad de habitantes, ¿no? Muchos de esos matrimonios arreglados no han tenido o no han procreado vida, o si la han hecho, han procreado pues que una sola vida, ¿no? Más no, pues bueno, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar la actualidad, nosotros en pleno siglo XXI, en pleno 2025, todos tenemos la libertad de elegir si casarnos o no casarnos y con quién casarnos, ¿no? ¿Y por qué les decía, no? Tal vez aquí hacemos una comparación de cómo era antes y cómo es ahora, porque en algún momento me tocó escuchar a un alumno que me dijo, profesora, pero era mejor lo que antes era, ¿no? Antes de que, o sea, era mucho mejor que papá y mamá elijan a nuestros esposos, a nuestras esposas, porque ahora nosotros elegimos, pero elegimos mal, ¿no? Encima. Entonces, bueno, como toda decisión trae consecuencias, lo mismo, ¿no? Entonces, para los ilustradores o parte de los pensadores que pertenecían a la ilustración, ya en esos entonces, el hecho de que se hagan matrimonios por arreglo, por conveniencia, en realidad eran algo, Estefano, ¿cómo estás? Buenas noches. Eran algo negativo para la moral. Recuerden que la moral, ¿qué es la moral, chicos? ¿Cómo definen ustedes moral? Más o menos, ¿qué idea tienen de moral? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la moral, chicos? ¿Qué es moral? Y por ahí también podríamos decir que es ética, porque muchas veces tenemos esos dos términos que decimos, profesor, es lo mismo. Y en realidad no son lo mismo, son diferentes. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? ¿Qué será moral, chicos? ¿Alguien tal vez por ahí? Moral. La moral, profesor, es un conjunto de normas, costumbres, ¿no? Natalie, ya, gracias, Nelson. Bueno, para mí la moral son principios y valores que definen de cada persona. Ya, Natalie, ok. Claro, ¿no? Por eso le decía, ¿no? O les mencionaba. Ética y moral muchas veces son dos términos que a veces suelen causar un poco de confusión y algunos lo toman como que ya son sinónimos, ¿no? Y no funciona así. Vamos en términos sencillos, ¿no? La ética refiere el comportamiento de uno mismo, ¿no? De ti como Nelson, de ti como Milagros, como Dana, de ti de manera individual. Esa es tu ética, tu conducta propia como ser individual. Mientras que lo moral, como lo han dicho Nelson, como lo ha dicho Natalie, ya refiere a una serie de normas que se rigen dentro de tu sociedad y que permiten una sana convivencia entre los habitantes, ¿no? Esa moral permite que tú puedas sentirte cómodo dentro del espacio en donde tú te estás desarrollando, que te permite poder expresarte y poder dejar que otros se expresen sin temor o sin tal vez esa sensación de que, ya yo hablé y ahora Milagros me va a mirar mal. O yo dije algo y ahora Gina me va a tener represalias contra, ¿no? Entonces, en estos tiempos, citándonos o retrocediendo a la época del neoclasicismo,
justamente este aspecto de los matrimonios que ya habíamos estado mencionando afectaban esa moralidad social que se estipulaba o se estipula hasta la actualidad. Entonces, vamos a ir conociendo un poquito esto y al final vamos a entender a qué se debió este tema de los matrimonios arreglados y qué opinión teníamos con relación a eso. Miren, cuando nosotros hablamos de neoclasicismo español, tenemos que entender que es un movimiento que se va a desarrollar en el siglo XVIII y que va a tratar de imitar lo que plantea el neoclasicismo francés, ¿no? Va a tomarlo como base y va a tratar de replicarlo. ¿Qué contexto? ¿Cuál es la situación social, política que se enmarca en este entonces, en este periodo? Justamente va a tener aquí cabida el reinado de Felipe V, ¿ya? Y va a desarrollarse lo que es la dinastía borbónica. ¿Qué características tiene el neoclasicismo español? El neoclasicismo español va a abrazar mucho lo que es el pensamiento lógico, ¿no? Es decir, va a dejar de lado los sentimientos, va a dejar de lado esa parte sentimental, esa parte emocional, y se va a enfocar netamente en lo que es el aspecto racional, en el aspecto lógico, en lo que son las cosas, mejor dicho. No es como si yo actualmente les digo, a ver chicos, vamos a analizar la situación del Perú, y tal vez por aquí algunos me van a decir, profesora, yo me siento triste, me siento devastado, me siento enfadado, etcétera, parte emocional. Pero por ahí alguien me va a salir con un lado más crítico, ¿no? Que va a dejar un costadito tal vez esos sentimientos negativos que le causa y me va a empezar a dar razones, motivos, ¿no? Entonces, el neoclasicismo abarca eso. Va a prevalecer ese lado racional y va a enfocarse en lo que refiere a las situaciones propias de la sociedad, ¿no? Por eso es que ahí nos dice que trata cuestiones sociales cotidianas, hechos que pasan día a día en cada situación. ¿Qué representantes voy a tener aquí? Justamente los que tenemos ahí en pantalla, ¿no? Tengo a Tomás Iriarte, a Félix María de Samaniego, a Leandro Fernández Moratín, ¿ya? Entonces, el neoclasicismo, en este caso, al igual que las otras literaturas, también va a influenciar en lo que es en todas las artes, ¿no? Y nosotros, lógicamente, en comunicación, en literatura, nos enfocamos a esa arte, a ese arte en particular, ¿no? Pero eso no significa que no haya involucrado en el arte de la pintura, en la escultura, ¿no? También. Entonces, en la diapositiva anterior mencionábamos que los pensadores de la ilustración, ¿no? Pero, ¿qué es ilustración, profesora? ¿Qué se refiere cuando nosotros hablamos de ilustración? ¿Ya? La ilustración, chicos, es el hecho de iluminar, ¿no? Es un movimiento filosófico que está asociado a poder conocer las cosas, a poder defender el conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, recuerden, y me parece que la clase anterior también lo había mencionado, nosotros no veíamos o no éramos conscientes de la situación, no éramos conscientes de la realidad, no éramos conscientes de el contexto, ¿no? Entonces, este periodo de iluminación, gracias a la ilustración, justamente hace que nos eduquemos en eso, ¿no? Que nos saquemos esa venda de los ojos, que podamos ver cómo son las cosas y luego podamos, en este caso, poder tomar alguna solución, tal vez, ¿no? Poder tomar cartas en el asunto. Es por eso que se empiezan a dar, pues, en este caso, revoluciones, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, ¿no? ¿Por qué? Porque ya éramos conscientes tal vez del abuso de poder que se estaba dando, pero que no queríamos ver o no queríamos tal vez decir, ¿no? Pero gracias a esto se toma esa fuerza necesaria para poder enfrentar esta realidad. Entonces, vamos a ir notando esos factores que van a influir de gran manera, en gran medida, justamente incluso a las
a las creaciones que se van a dar en estos tiempos, ¿no? Recuerden que el neoclasicismo, como les había mencionado ya anteriormente, va a tratar de tomar los rasgos de la época o de la literatura clásica, pero va a tratar de adaptarlos a su tiempo, a su ritmo. Va a tratar de adaptarlo a su realidad, ¿no? Lógicamente va a tener, recuerden que dentro de la literatura clásica hablábamos de una intención de educar. Entonces, lo mismo va a pasar ahora, ¿no? Va a tener una intención de educar, va a tener una intención de moralizar, ¿no? Tal vez en este caso de poder hacerte ver a ti, a ver, ¿qué es eso que estás cometiendo y que no deberías hacer? Y de esa manera también pues poder educarte, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo en ese sentido también pues, ¿no? La presencia de los valores. Punto importante, ¿por qué? Porque estos escritores, esos autores van a tener o van a buscar la libertad en su expresión, ¿no? Van a tratar de marcar mucho ello. Entonces, vamos viendo. Ya vamos viendo por aquí. ¿Qué representantes yo tengo dentro de lo que es la narrativa? Tengo a estos de aquí, ¿no? Vamos a empezar con estos dos. Que tengo a Tomás de Iriarte, por un lado, y por el otro tengo a Félix María de Samaniego, ¿no? Ambos han escrito fábulas, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, nosotros conocemos cuál es la intención de una fábula. Todos hemos leído fábulas en algún momento, o tal vez actualmente lo seguimos haciendo, tal vez ya no directamente para nosotros mismos, sino para nuestros pequeños, ¿no? A veces ellos en los colegios, bueno, pues no trabajan con lecturas y dentro de esas lecturas justamente está pues el uso de fábulas, ¿no? Y las fábulas al final siempre traen una pequeña moraleja, ¿no? Que justamente es esa enseñanza de ese valor o ese mensaje del antivalor del cual se nos narra, ¿no? Por ahí, fábulas conocidas, el león y el ratón, la zorra y las uvas, la tortuga y la liebre, ¿no? Que son o nos dejan mensajes en sí bastante claros con relación a la conducta, ¿no? Al comportamiento, que lógicamente va a influenciar en la persona que lo lee. Justamente ahí también se marca ese carácter o ese afán didáctico, ¿no? Ese querer que tú como lector o que tú como espectador sepas, veas o entiendas qué es aquello que deberías practicar y qué es aquello que no deberías de hacer, ¿no? Entonces, dentro de la narrativa están o reflejan o resaltan mucho estos dos escritores, estos dos autores, ¿no? Cada uno con sus obras. Ahí tenemos, en el caso de Iriarte, tenemos fábulas literarias. Y en el caso de Samaniego, tenemos fábulas en verso castellano, dice, para el uso del Real Seminario Vascongado, ¿no? Fábulas al final de la historia. Ahora, eso es en cuanto a la narrativa. ¿Eh? Recuerden, con narrativa hablamos muchas veces de cuento, fábula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ahora nos vamos a enfocar en el representante del teatro neoclásico español, que es Leandro Fernández Moratín. ¿Ya? Este personaje nace en 1760 y muere en 1828. Ya. Este es un escritor o un dramaturgo que va o que... Jimmy, ¿quieres decirnos algo, Jimmy? Por ahí tal vez. O se está activando esa manito. Tal vez sin querer queriendo. Ya. Ya, me parece que no hay nada. Falsa alarma, falsa alarma. ¿Ya? Moratín nace en Madrid,
¿ya? Y él se va a enmarcar mucho en lo que es una sociedad llena de vicios. Va a resaltar demasiado justamente ¿qué decirlo? Este defecto, ¿no? Y va a enfocar sus obras o sus creaciones justamente en estos errores de la vida cotidiana que el ser humano comete, pero lo va a hacer a través de la sátira, es decir, a través de una burla. No las va a contar, no las va a plasmar de una manera tal vez un poco, ¿cómo decirlo? Un poco de decir, ah, mira, esto es así y así se presenta. No, sino que él se va a burlar de esos vicios que como la sociedad de ese entonces tenía, ¿ya? Va a utilizar 3 unidades clásicas. Entonces, su nombre original, su nombre en sí, dice es Leandro Eulogio Melitón Fernández de Moratín y Cabo. No, ese es su verdadero nombre. Pero bueno, no, nosotros solamente hemos tomado su primer nombre y bueno, no una parte de sus apellidos, ¿no? Leandro Fernández Moratín, que en el mundo literario nosotros lo conocemos así, pero su nombre en sí, su nombre completo, ¿no? Es el que tenemos ahí. Leandro Eulogio Melitón Fernández de Moratín y Cabo, ¿no? ¿Qué obras tiene este autor? ¿Qué obras ha desarrollado Moratín? Moratín ha desarrollado, dice, la teoría de la comedia, el viejo y la niña, la comedia nueva, el varón, la mojigata y el sí de las niñas, ¿no? Tal vez algunas obras le suenan, tal vez algunas no, pero lo que sí es incluso entre todas sus obras la que es más reconocida o incluso tal vez ha sido la que ha sido más leída es justamente el sí de las niñas, ¿ya? Obra que vamos a analizar el día de hoy, ¿ya? Tal como ustedes pueden observar en la diapositiva, El sí de las niñas ha sido una obra teatral que fue estrenada en 1806, ¿no? Fue estrenada en este año, además pertenece al género dramático y especie comedia, ¿ya? Va a estar dividida en 3 actos y vamos a tener como tema central lo que es el abuso de poder de los padres, dice ahí, ante la decisión de los hijos. Un tema bastante, bueno, un tema que no es alejado de la realidad, ¿no? Y que tal vez probablemente, si ahorita nos ponemos a discutir sobre eso, tal vez incluso podemos citar ejemplos. Tal vez no en casa, pero tal vez sí en personas cercanas, ¿no? ¿Dónde se va a desarrollar esto? En una posada de Alcalá, les dice, ¿no? ¿Y quiénes son los personajes involucrados, ¿no? Que van a estar inmiscuidos en esa historia? Tenemos a don Diego, a Paquita, a don Carlos, a doña Irene, a Rita Simón, a Calamocha. Son algunos, lógicamente, ¿no? Justo como les decía, ¿no? Si nosotros nos ponemos o nos centramos en este caso a lo que sería el tema, que es el abuso de poder de los padres, justamente esto se va a enmarcar a lo que en un principio habíamos estado conversando, ¿no? ¿Qué tanto puede influir la autoridad de papá y de mamá en la vida de los hijos? ¿No? ¿Qué tan importante es eso que ellos dicen? Y como les decía, en algunos casos hemos hecho caso al 100% calladitos, incluso tal vez algunos han agachado la cabeza, pero tal vez otros de los que tengo aquí en clase, ¿no? Y dirán, ah, profesora, yo he sido bien rebelde, profesora, yo he hecho lo que he querido, ¿no? Y algunos me dirán, no, profesora, si a mí mi mamá me decía, ponte de cabeza, yo me ponía de cabeza, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver evidenciado eso. Entonces, vamos a ver un poquito o conocer un poquito sobre la parte de una pequeña reseña tal vez, ¿no? Un pequeño comentario en cuanto a esta obra, para poder ir marcando luego lo que Moratín ha estado marcando en sus obras, ¿no? Recordándoles que se marca mucho en los vicios de la sociedad,
se marca mucho en el tema de los valores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? A ver, vamos a entonces a conocer un poquito de esto, ¿no? A ver, mire, esta comedia, ¿no? Este teatro, va a tener como protagonista a una jovencita de 16 años, que se va a llamar Francisca, o bueno, como en la novela la llaman, Doña Francisca, ¿ya? Ella es una jovencita que ha sido educada en un convento para monjas, ¿ya? Y que, bueno, pues no ha crecido marcada por las imposiciones en cuanto a las creencias de Dios y en las percepciones religiosas, ¿no? Porque al ser criada por, lógicamente, monjas, también crece con estas ideologías, ¿no? Su madre, que es doña Irene, ya, por su parte, también otro personaje, es una mujer que es viuda y es ella quien ha decidido cuál va a ser el futuro de su hija Francisca, ¿no? ¿Y cuál es ese futuro? Casarla con don Diego. Don Diego es un señor de unos 60 años aproximadamente, ¿no? Su hija tiene 16 y don Diego tiene 60, ¿ya? Sin embargo, en este caso, para que esa situación no, delante o para los ojos de su hija no se vea como un castigo o como una condena, ¿no? Esta señora Irene, o doña Irene, pone una excusa, ¿no? Y su excusa es que esa es la mejor decisión para su hija, que es lo mejor que le podría pasar a su hija para que en vida a ella no le falte nada, ¿no? Entonces, cuando vamos a ir analizando la obra, vamos a ver que doña Francisca va a sentirse obligada, ¿no? En este caso, a querer a don Diego. Se va a sentir presionada a hacerlo, ¿no? Y esa misma presión hace que ella intente convencerse e intente convencer a los demás de ese amor, en teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque está esa excusa, ¿no? De que ella tiene la suerte de poder casarse con una persona madura, con una persona que tiene estabilidad económica, que tiene experiencia en la vida y que eso es lo mejor que ella puede tener o puede vivir o le pudo haber pasado, ¿no? Entonces, ustedes saben que podemos engañar al mundo, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y doña Francisca se da cuenta que en efecto, pues no todas esas son simplemente mentiras, son patrañas que dice ella para que se crea algo que no es y olvide e ignore que en realidad ella sí está enamorada, pero está enamorada de otra persona, que es un joven soldado que se llama Félix, ¿no? Y que además ese amor es correspondido, pero que pese a eso, ella sabe que es imposible. ¿Por qué? Porque ella no siente o no tiene el valor de poder anular el matrimonio con don Diego, porque eso sería ir en contra de lo que su madre quiere o ir en contra de la voluntad de su mamá, ¿no? Entonces, en torno a eso va girando la historia, ¿no? Y como a un principio les decía, esta comedia está dividido en tres actos, ¿no? Tiene 3 actos. Entonces, en el primer acto, vamos a ir ahora sí por actos. Tal vez lo que he hecho es una especie de introducción, más o menos, para ir ubicándonos, poniéndonos dentro del marco contextual. En el primer acto que vamos a encontrar en esta historia, vamos a ubicarnos justamente en esta posada, ¿no? A esa posada llega doña Irene y su hija Francisca, ¿no? Quienes asisten para poder encontrarse con don Diego. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, no se va a saber que estos dos personajes se van a casar. Francisca es una jovencita muy sumisa, ¿no? Y ella en realidad no desea casarse con don Diego. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya les he mencionado, ella está enamorada de otra persona que es don Félix.
¿no? Entonces, ustedes me dirán, profesora, ¿y don Diego qué personalidad tiene? ¿Cómo es él? Don Diego en realidad tal vez nos lo podríamos imaginar como una persona avariciosa, ¿no? Malvada, pero no. Por el contrario, don Diego es un hombre que tiene muy buen corazón y que él quiere tener a alguien por esposa, pero que ese alguien sea quien lo quiera, lo respete, lo procure, ¿no? Y él en realidad desconoce esa situación problemática, ese dilema en el cual está pues Francisca, ¿no? En esa decisión de si casarse, si no casarse, si ir en contra de su madre o si hacerle caso, si arriesgarse con don Félix o no. Entonces, don Diego no conoce esto, ¿no? Él solamente sabe que se va a casar con ella y ya. ¿No? Entonces, eso transcurre en el primer acto. En el segundo acto, chicos, don Félix, que en realidad es don Carlos, llega a esta misma posada, ¿no? Y se va a encontrar con su tío. ¿Quién es su tío? Nada más y nada menos que el prometido, ¿no? Don Diego. Don Diego es su tío. Don Diego va a llegar, va a llegar don Carlos con su tío, ¿no? Y se va a enterar en ese momento que justamente es él el prometido de su gran amor, que es doña Francisca. Entonces vamos a decir que acá hay como un triángulo amoroso, ¿no? Doña Francisca, don Diego y don Carlos, ¿no? Entonces, cuando don Carlos descubre que su tío es el prometido de doña Francisca, va a entrar en desesperación, ¿no? Porque no va a saber qué hacer. Es una noticia que no se esperaba. Entonces, confronta a Francisca, ¿no? Y es ella justamente quien le dice o le confiesa que prácticamente ella está siendo obligada a obedecer lo que su madre quiere, ¿no? Y que además le dice que aunque ella no quiere casarse con su tío, con don Diego, está obligada a hacerlo y que no va a ir en contra de la voluntad de su madre, ¿no? Entonces, mientras se está dando toda esta situación problemática de reclamos y demás, don Diego, el prometido, empieza a sospechar justamente que aquí hay algo raro, ¿no? Que algo pasa entre estos dos jovencitos, entre Francisca y entre Carlos, ¿no? Algo pasa aquí. Entonces, como que por ahí se prende el foquito de la duda, ¿no? Ese foquito de, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, en eso se enmarca el segundo acto. En el tercer acto, por su parte, ya vamos a ver que don Diego, el prometido, descubre el amor que se tienen Francisca y Carlos. Se entera que su sobrino y la que es su prometida en realidad están enamorados uno del otro, ¿no? Y en lugar tal vez de actuar de manera irracional, en lugar de decir no, ¿por qué? En realidad él decide, don Diego decide renunciar al matrimonio, ¿no? Deja la boda ahí, la cancela y decide apoyar más bien a estos jóvenes para que estén juntos, ¿no? Entonces, ustedes verán, ay, profesora, qué bueno, ¿no? Todo color de rosas, no, porque aquí doña Irene ya es la que, bueno, ¿no? En su afán de, sabemos que su intención no fue hacer que su hija esté con un buen hombre necesariamente, sino más fue un tema de conveniencia. Entonces, doña Irene actúa con sorpresa, no se hace la sorprendida, frente a esta situación y no le queda de otra que aceptar la unión de su hija con Carlos. Pues no tiene otra opción. Entonces, se podría decir que la obra concluye en un final feliz. ¿Por qué? Porque Francisca y Carlos, que son prácticamente los personajes que dentro de todo este desarrollo sufren, logran estar juntos, ¿no? Y bueno, don Diego también se queda tranquilo, se queda feliz. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no sabe que su sobrino está o va a estar junto a alguien que quiere y que bueno, su ex prometida, que es ese amor, también es correspondido, ¿no? Entonces,
Podemos ver aquí o notar ciertos rasgos en cuanto a la parte conductual, ¿no? Por ejemplo, don Diego, que es el hombre millonario, acaudalado de 60 años, es un hombre bastante maduro, ¿no? Es un hombre bastante noble y que además es quien iba en principio a casarse con Francisca, ¿no? Doña Francisca, por su parte, es una jovencita de apenas 16 años que es coaccionada por su madre a hacer las cosas, ¿no? Es decir, es sumisa, es obediente. Si su mamá le dijo eso, ella lo iba a hacer, ¿no? No iba a ir en contra de la voluntad de su mamá. Don Carlos, por su parte, también es otro jovencito y sobrino de don Diego, que además es una persona muy valiente y que lucha por el amor que siente por Francisca, ¿no? No es que yo me enteré que se va a casar con mi tío y ya no me meto, no, lucha por esto. Y doña Irene, que es la mamá de Francisca, ya la vemos pues como uno de los personajes que es muy manipuladora, ¿no? Muy convenenciera, muy, que quiere asegurar en teoría la vida de su hija, pero que en realidad, viendo el trasfondo, podemos tal vez llegar a la conclusión de que en realidad quería asegurarse ella, ¿no? Entonces, trató de convencer a su hija con argumentos o excusas que no eran, con la intención de que justamente su hija acceda a ese pedido de matrimonio, ¿no? Ignorando justamente tal vez el hecho de lo que piense su hija, lo que me decían a un principio, ¿no? Justo por eso les decía en la diapositiva anterior, les planteaba, hablábamos un poco de los matrimonios arreglados, ¿no? Y me decían, profesores, que es malo, porque ellos mismos no deciden. Otros me decían, no, trae consecuencias negativas, ¿no? Eso en nuestra actualidad, pero si nos ponemos tal vez en las miras de los años antepasados, pues lógicamente tal vez influía mucho lo que era el miedo o el temor, ¿no? Entonces, ¿qué temas se consideran importantes o qué temas se están desarrollando o se desarrollan a lo largo de la obra? ¿Qué temas, por ejemplo? Y justamente lo acabo de decir, ¿no? ¿Qué temas, chicos? Un tema, por ejemplo, que pueden ustedes haber encontrado o identificado. ¿Qué tema, chicos? Chicos, ¿qué tema? ¿Qué tema se ha desarrollado? Si no pueden activar el audio, por favor, acá tengo el chat. A ver, un primer tema, y creo yo que es el que más resalta, ¿no? Y es el que hemos venido conversando, es los matrimonios por conveniencia, ¿no? Y también el hecho de que te quitan la libertad de elección, ¿no? Entonces, esta obra que escribe Moratín, ¿no? Critica justamente esa costumbre de casar a los jóvenes sin su consentimiento, ¿no? Critica ese accionar de los papás de ser quienes elijan con quién casar y por qué casarlos, ¿no? Entonces, en este contexto, en este periodo, en estos siglos antiguos, lógicamente muchas mujeres tenían esa realidad, ¿no? Muchas mujeres eran obligadas a formar familia, a casarse con personas que probablemente nunca conocían y que por encima de eran mayores que ellas, ¿no? Imagínense, casar a una jovencita de 16 años con un señor de 60, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos eso en nuestra actualidad, diremos, profesora, pero eso no se ve ahora, ¿no? Claro, probablemente no se vea, pero eso no significa que no hayamos pasado por eso, que no se haya visto, ¿no? Entonces, vemos marcado mucho esa realidad de esas mujeres, ¿no? Que fueron obligadas a contraer matrimonio con personas mucho mayores que ellas,
pero que eran económicamente estables, no eran acomodados económica y socialmente incluso, ¿no? Y no importaba si tú querías casarte, si ibas a ser feliz o si ibas a ser infeliz. El tema aquí era que ya tu matrimonio estaba acordado y que además pues era un partido que tenía todas las de ganar, por decirlo así. Entonces, y Moratín refleja mucho eso a través del personaje de Don Diego, ¿no? Y nos hace ver en realidad no a un hombre lleno de tal vez, en este caso, antivalores, ¿no? O impositivo, sino nos hace ver a un hombre racional, a un hombre que entiende que el amor no debe ser impuesto, ¿no? Y que justamente debido a esto es que él decide romper el matrimonio, decide cancelar esa unión, porque justamente pues no es lo que él, no son los valores que éste tiene, ¿no? Y esa decisión de romper el matrimonio hace que justamente Francisca y Carlos puedan estar juntos, ¿no? Entonces, podemos ver ahí un rasgo muy marcado, que es el hecho del pensamiento sobre los sentimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque si sus sentimientos hubiesen sido mucho más fuertes o hubiesen tenido mucho más peso que su razón, probablemente se hubiese aferrado a la idea de casarse, ¿no? De concebir un matrimonio. Sin embargo, el hecho de razonar y pensar hizo que se dé cuenta de que en realidad esa no era opción y que bueno, pues no, dejó libre a Francisca pues para que ésta pueda hacer con su vida lo que considere adecuado o correcto, o en este caso pueda vivir o estar junto a la persona que realmente quería, ¿no? Primer tema principal o uno de los ejes que se maneja en esta obra. ¿Qué otro tema puedo marcar mucho aquí? El hecho de cómo es que eran educadas las mujeres en ese entonces, ¿no? Dos rasgos muy marcados y representados por Francisca, también ya lo he mencionado. El rasgo de obediencia y el rasgo de sumisión, ¿no? Ese acto de que si tu mamá o tu papá te decías esto, tú lo hacías, callado o callada, y no refutabas, ¿no? Entonces, ahí vemos, o lo refleja justamente muy bien, lo refleja Francisca, ¿no? Una jovencita tímida, una jovencita sumisa, una jovencita que no iba a ir en contra de lo que su mamá le había dicho, pese a no querer hacerlo, ¿no? Sin embargo, podemos darnos cuenta que al término, cuando vemos que Carlos y ella logran estar juntos, perdón, ya podemos ver marcado también el hecho de que esa felicidad que tienen esos dos personajes al término de la obra refleja que pertenece o es algo que parte de nosotros mismos, ¿no? Yo no puedo pretender ser feliz porque vino alguien y decidió por mí. Entonces, vemos marcado mucho eso, ¿no? ¿Qué otro tema vemos aquí? Justamente un tema marcado por Don Diego, ¿no? Justo lo que ya habíamos mencionado en líneas anteriores incluso, que era el hecho de la razón sobre el sentimiento, ¿no? Hay un rasgo o característica marcada del neoclasicismo español, ¿no? Prima mucho lo que yo siento, lo que yo pienso sobre lo que yo siento. Prima mucho mi razón sobre mis sentimientos, ¿no? Entonces, Moratín en esta obra explora mucho eso, ¿no? El lado racional, el lado pensante del ser humano, por encima del amor, por encima tal vez de la cólera, ¿no? O por encima tal vez de otras emociones que involucran o que se desarrollan dentro del ser humano, ¿no? Sino que prima mucho esto, ¿no? Y es más, en algún momento tal vez produce un equilibrio entre estos dos componentes, entre estos dos elementos, que se ven reflejados a través pues, de los personajes que ya hemos estado viendo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ya hemos visto lo que refleja
Francisca, don Diego, Carlos. Pero yo les pregunto, ¿qué reflejará doña Irene? Recuerden que doña Irene es la madre de Francisca. ¿Qué reflejará? ¿Qué reflejará, chicos? ¿Qué creen ustedes que refleja doña Francisca? No sé, el amor incondicional de una madre. ¿Qué refleja? Van, a ver, Lainez Barrera. Ya, me dice el poder hacia su hija. Ya, el poder hacia su hija. Ah, ya, Estefano, gracias, Estefano, ajá. Avísame, ya, listo, muy bien. Sí, porque después cuando busco yo no voy a encontrar sus apellidos y ahí sí. Muy bien, el poder hacia su hija, listo, muy bien, Estefano. Para los demás, ¿qué refleja doña Irene? ¿Qué reflejará? ¿Qué refleja? ¿Qué refleja, chicos? ¿Qué me dice? La mamá de Francisca. Claro, por un lado vemos en la parte del poder, ¿no? Pero también podemos ver, ¿saben qué cosa? La hipocresía. ¿Saben por qué? Porque la mamá alude a que es la mejor opción para su hija, pero en realidad no está viendo un bien para su hija, sino que está viendo un bien propio, ¿no? Es como si yo le mando a Nelson a hacer algo, le digo, no, es que para Nelson eso está perfecto, pero en realidad yo estoy sacando provecho o voy a sacar provecho de eso que le estoy mandando a hacer, ¿no? Entonces, esa hipocresía en la madre se marca en eso, ¿no? En el hecho de decir, ah, no, es que mi hija merece estar con una persona así, porque, bueno, va a asegurar su futuro, va a asegurar su vida, etcétera. Pero en realidad lo que yo estoy buscando es asegurar mi propio futuro, no el de mi hija, ¿no? Entonces, Moratín critica este vicio social y es un vicio que actualmente tal vez nosotros seguimos teniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso la madre dice querer lo mejor para su hija, pero en realidad se quiere a sí misma porque lo está haciendo por ella, por su propio beneficio económico, ¿no? Entonces, es una realidad, por supuesto, ¿no? Se refleja esa hipocresía que maneja o tiene la mamá y donde prefiere por sobre su hija los bienes materiales, los bienes económicos, ¿no? Y cuando al final el negocio se le cae, cuando don Diego decide cancelar la boda, ella se hace, bueno, pues no, la que yo no sabía nada, ¿no? Pero ¿qué podría hacer? No puede hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues no fue el mismo don Diego quien decidió romper eso y ya, pues no, ¿qué le queda? Tener que aceptar lo que en un principio debió haber sido así, ¿no? No pone resistencia, no hace escándalos, no hace problemas, simplemente lo acepta, bueno, ¿no? Tal vez a regañadientes, pero lo hace, ¿no? Entonces, podemos ver marcado también una crítica en esta situación. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Ya. ¿Quién es el autor del Sí de las Niñas? Dice. ¿Quién es? Tomás de Iriarte, Félix de Samaniego, Leandro Fernández Moratín, Goethe o Nicolás Maquiavelo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Fernández de Moratín, profesora. Fernández de Moratín, por supuesto. Muy bien, Nelson.
Bueno, la pregunta 2 nos dice, ¿no? Es la primera obra teatral de Moratín y fue estrenada en 1790. No lo hemos nombrado, pero esa obra, la primera que estrena este escritor, es El viejo y la niña. ¿Ya? Esa es la primera. Pasamos al frente. Dice, ¿verdadero o falso? Francisca es también llamada Paquita. ¿Verdadero o falso? También se le conoce como Paquita a lo largo del relato. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opina? A Francisca también se le conoce como Paquita. Falso. Muy bien, Amelia. ¿Falso o verdadero? Bueno, acá debe ser falso, ¿no? Bueno. Don Carlos manda una carta a Francisca, pero esta llega a manos de Irene. ¿Eso será verdadero o será falso? ¿Eso será verdadero o será falso? ¿Le enviará una carta, don Carlos, a Irene? Perdón, a Francisca. ¿Le manda o no le manda una carta? Falso. Listo. Al final de la obra, don Diego contrae matrimonio con Francisca. ¿Se casan al final? ¿O no se casan? Falso. Muy bien, no se casan. Doña Irene representa la razón en la obra de Moratín. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opina? Falso, me dice. ¿Ya? Calamocha es el criado de don Diego. Bueno, este personaje no lo hemos nombrado, ¿no? Pero en efecto, ¿no? Justamente es alguien que involucra o se involucra mucho con el accionar de don Diego y que también, ¿no? De manera cómica trata de brindarle, en este caso, el apoyo que va a influenciar, en este caso, a la decisión que este personaje toma. ¿Ya? A ver, ¿quién acá? Blanca también. A ver. Listo. ¿Quién más por aquí? Reviso. Muy bien, chicos. Amelia, listo. Perfecto, ya está. Muy bien. Bien, chicos, consultarles si tienen alguna duda o pregunta con relación tal vez a lo visto el día de hoy. Dudas, preguntas, consultas tal vez. Dudas, preguntas, consultas. ¿Ninguna? Bueno, el que calla otorga, dice, ¿no? Listo, chicos. En ese caso o en ese sentido, damos por finalizada la clase del día de hoy. Por favor, cuídense bastante. Ya nos estamos viendo el próximo domingo. Que tengan bonita semana, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Cuídense. Cuídense. Chao, chao.